Auspician este programa APRONOR, Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, Arca Continental Argentina, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Grupo Zafra, Ingenios, Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán, Movimiento CREA, Paltas del Timbó, RIXA Sociedad Anónima, Sociedad Rural de Tucumán, TS Oasis, Zamora Citrus. Bienvenidos, muy buen día. Estamos acá en La Gaceta, los recibimos en un nuevo ciclo de Encuentros La Gaceta, este espacio que lo que busca es conectar voces y unir a los referentes de los sectores más importantes de nuestra provincia. Hoy vamos a hablar de la actividad del campo, de la agroindustria, y por eso tenemos presentes a las voces más importantes de nuestra provincia. Antes vamos a presentar a continuación un video introductorio planteando los ejes de esta dinámica. Las elecciones legislativas nacionales sirvieron para aclarar el escenario que mantenía en vilo al país sobre el panorama de corto plazo. Todo parece indicar que el foco estará puesto en que la economía crezca. El campo y la agroindustria no quieren quedarse afuera de esta agenda de reformas que el gobierno propone llevar adelante y plantean nuevos desafíos. Este panorama de mejora se sostiene en la disciplina fiscal y en la recuperación de la inversión. El desafío central es ahora afianzar la estabilidad macroeconómica y la normalización cambiaria para asegurar un flujo constante de inversión. El campo sigue siendo el principal generador de exportaciones, con estimaciones que superan los 130 millones de toneladas en la cosecha gruesa. Sin embargo, enfrenta dos frentes: la volatilidad en precios globales y la necesidad de una inversión estratégica en infraestructura que impulse la competitividad del sector. Para los productores, el agro está más allá de solucionar problemas de emergencia. Por eso, en este ciclo, muchos de ellos presentan a continuación una agenda de temas estructurales y propios que pueden contribuir a dar un salto productivo. Ahora sí, damos inicio a esta jornada, a este ciclo con referentes, como decíamos recién, y un invitado especial va a ser la apertura de esta tarde de conversaciones y es nada más y nada menos que Roberto Bisang. Él es economista y lo que propone en esta propuesta aquí, valga la redundancia, de Encuentros La Gaceta, es un concepto que él denomina y seguramente ya lo va a explicar: el campo extra large. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a él, pero antes vamos con esta presentación. Roberto Bisang es economista, especialista en el sector agroindustrial. En su rol gubernamental en el INDEC, fue una figura clave como coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 y director nacional de estadísticas del sector primario. También es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Roberto Bisang, bienvenido a Tucumán, bienvenido a La Gaceta y bienvenido a Encuentros La Gaceta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá, un placer. Un placer. Me quedé pensando, a ver, ¿cómo será esto de acá a 20 años? Es lo que nosotros somos capaces de construir, eso es lo que va a ser. Estoy seguro que de acá a 20 años va a aparecer la palabra química verde. Casi apuesto a eso, porque me parece que hay un salto que va a dar el campo y que está dando desde lo que denominábamos primario hacia lo industrial sofisticado, que es nuevo, novedoso, y ahí es donde Argentina tiene algo para decir y el campo tiene algo para aportar. Digo, para empezar con apuesta fuerte. Para mí el problema central es el dilema del 1500. a ver. ¿Es de equilibrio el tipo de cambio a 1500? Hay algo detrás que nos hace poner incómodo, que es lo siguiente: la productividad de un montón de sectores no aguanta para ese nivel. El lado oculto de la macro de equilibrio son las condiciones reales de producción. Ese pedazo es lo que nos convoca a reflexionar qué puede opinar, qué puede aportar el campo a futuro en una nueva construcción de una matriz productiva que creo que estamos de acuerdo los argentinos está agotada. ¿Por qué está agotada? Porque hace 15 años que le estamos dando vuelta a la noria y no logramos crecer. Y si lo miramos con más largo plazo, hace 30 años que incorporamos Vaca Muerta, Loma La Lata, ¿se acuerdan?
Bueno, nos comimos lo mala lata, nos comimos 2 endeudamientos externos completos, expresado de manera chabacana, y no cambiamos la estructura productiva, que parece ser el meollo de los problemas sustantivos de la Argentina que paso a enumerar en 4 dimensiones. 1. Nos faltan motores de desarrollo como los teníamos en la década del 60, 70 y 80. Los que teníamos, la metalmecánica, la petroquímica, etcétera, etcétera, perdieron potencia. Segundo, la sustitución llevó a la gente a las urbes. Generamos los conurbanos. Se fue la sustitución y ¿qué quedó? La gente. Segunda generación, los conurbanos empobrecidos, y da pie al segundo problema central, que es dónde está la gente ubicada en Argentina y los problemas de localización de la actividad económica. Flor de problema donde el campo puede decir algo a futuro. Tercer tema. Nos faltan sectores dinámicos en lo tecnológico. Che, ¿no será el campo uno de esos? ¿O el nuevo campo? 4. Lo ambiental empieza a ser un tema esencial a futuro. A futuro, el mundo de la sostenibilidad y de la industria tiene la espada de Damocles de lo ambiental en todos los niveles. Hago un comentario adicional. No es que la edad de piedra se terminó porque se terminaron las piedras. No es que el mundo de las energías fósiles y los materiales inertes se termina porque se termina el petróleo. No, porque las conformaciones de las demandas mundiales y los problemas de masificación del uso de combustibles fósiles y materiales inertes nos está llevando a un camino sin salida, tremendamente complicado, más allá de las vicisitudes de corto plazo a nivel internacional. Todo eso puesto como escenario de fondo nos lleva a la pregunta central de ¿qué puede aportar el campo a futuro? En ese marco de construcción, para pegarse un palo en auto hay que mirar el espejo retrovisor y acelerar. El ejercicio que les proponemos es al revés. Mirar hacia adelante, elegir bien el camino y encontrar una hoja de ruta. No un modelo de planificación, no un modelo de estrategia rígido, etcétera, etcétera. Nosotros como sociedad tenemos ciertos márgenes de posibilidad de reinsertarnos globalmente en un mundo cambiante. Y sobre esos márgenes deberemos en todo caso ir consensuando una hoja de ruta. ¿De qué sectores nos van a solucionar los 4 grandes problemas que yo le comenté hace 2 minutos? Desde ahí es donde yo quiero mirar el campo. No sé si se entendió el punto de vista para hacer compatible la estabilidad macro que es necesario, las buenas reglas institucionales que también nos hacen falta, con el desarrollo sostenible. En ese marco me parece que podemos imaginarnos un campo totalmente distinto en función de lo que me planteaba del extra large. Vamos a la primer filmina. Perdón, lo de filmina denota la edad. Digo, nuevos escenarios y punto de partida. Argentina tiene 263 agriculturas. No es soja, maíz, y para tirarle la oreja a los anfitriones, caña de azúcar. Son 263 ecosistemas posibles de producción que la mayoría de los casos está al nacer, pero que tiene alto potencial. Segunda cosa, ese punto de partida tiene de producción, tiene base genética tremendamente relevante. Caminemos acá y le van a contar acá en Tucumán, en Salta, en el NOA, la cantidad de maíces particulares que conocemos, de colores, negro, blanco, flin, etcétera, etcétera, que van más allá de la corriente maicera tradicional. Esos son specialities.
Eso vale y vale oro a futuro. Segunda cosa, tenemos institucionalidades. Hay 12 instituciones de biotecnología en el radio de 200 kilómetros donde estoy parado yo acá, que saben de microorganismos, que saben de genética vegetal, que saben de etcétera, etcétera. Todos hablan en un lenguaje que yo no entiendo. La mayoría tienen la mitad de años que yo, son los que son capaces de hacer el futuro. Tenemos entonces bases génicas, ecosistemas, empresarialidad y un mundo que es tremendamente cambiante. Un mundo que demanda y manda. No es chiste el juego de palabras, porque manda y pone condiciones. Nadie regala nada. Pero la pelota cayó de nuestro lado porque hay demanda en un nuevo orden global. Un nuevo orden global que por el momento se empieza a pergeñar como bifronte, con los países asiáticos en una línea y con los países pro Estados Unidos, Europa en otra. Este es un cambio copernicano a nivel mundial. Una bipolaridad sobre bases tecnológicas. No habíamos visto eso previamente en la historia de la humanidad. Segunda cosa, inteligencia artificial más edición génica. Eso es brutalmente revolucionario. Todos estamos de acuerdo con HitChat, etcétera, etcétera, de inteligencia artificial. No nos olvidemos que tuvimos una pandemia que en otras etapas históricas se llevó 1/3 de la población mundial puesta, en 20 años. Acá, en el mundo actual de la biotecnología avanzada, en 180 días hubo 9 vacunas probadas, 8 de las cuales con técnicas revolucionarias, 2 de las cuales, una realizada en Argentina y otra semi-realizada en Argentina. ¿Alguna posibilidad de pensar en un país y en un futuro distinto? Me parece que nos lo merecemos. Con ese mundo hay tensiones cotidianas de todo pelaje, color y tipo. ¿Qué esperábamos? La última vez que hubo un cambio en el orden mundial de esta magnitud, en los años 60, fue el epílogo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se parió el orden que estamos ahora tratando de cambiar. Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, el dólar como moneda universal, etcétera, etcétera. Todo eso está hoy bajo revisión. ¿Por qué sigo siendo optimista? Porque la Argentina, entre pitos, gallos, medianoche, con el modelo de organización caótico que tenemos, tiene algunas ventajas que no siempre son puestas sobre la mesa y donde el campo, ahí lo nombro por primera vez, tiene algo que decir. Primero, ¿se acuerdan el Winco? La heladera Siam, la de la bochita. El Falcon, eso tenía 30 años cuando lo copiamos. Lo copiamos con un carbónico de segunda en la sustitución. Y nos sirvió. Bueno, ahora, en cualquiera de las organizaciones que están acá, representantes, viene gente del exterior a ver lo que estamos haciendo. O sea, el concepto que quiero pasar es, llegamos temprano a esta fiesta. O por lo menos estamos online a ese mundo al que podemos seguir. Con lo cual, yo diría, un mundo donde el productor agropecuario, es la última vez que digo productor agropecuario, que venía del pasado, empezó a mudar en esta dirección. Te dicen, el toro está fenotipado, tiene calpaína, calpastatina en el ADN o no. La caña de azúcar transgénica, ¿va a entrar o no va a entrar? La microrriza, etcétera, etcétera. O sea, nos están hablando de un productor que empezó a moverse
en el medio de lo caótico que es la Argentina, en una dirección impensada, generando activos para ese nuevo escenario. O sea, vamos a insertarnos en un orden global distinto, donde lo que hasta ahora sabíamos posiblemente nos sirva bastante poco, donde únicamente podemos tener una hoja de ruta, donde las capacidades locales empiezan a tener mucha más preponderancia de lo anterior y donde las soluciones dejan de ser centralizadas. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto empecemos con la idea de industrializar lo biológico, eso se llama bioeconomía. Industrializar lo biológico, no solo para alimentos, sino para otras actividades, nos encontramos con un mundo totalmente distinto y este productor lo está acompañando. Paso a la siguiente. ¿Y el campo qué es hoy? Yo paro a un pibe en la facultad, en la esquina de Junín y Córdoba, pleno centro de Buenos Aires, y le pregunto, ¿el campo qué? Me dice, son todos llorones, dependen de San Pedro, nunca le cae nada bien, no pagan las retenciones, viven de la naturaleza, etcétera, etcétera. Déjeme contarle, y eso es lo que tratamos de hacer en la facultad y en distintos cursos, que el campo hoy tiene 4 fases que yo lo puse en esta filmina, un tanto chabacana y anecdótica. Tiene un campo antes del campo, un campo proveedor de insumos tremendamente sofisticado en genética, en maquinaria agrícola, en sistema de distribución, herbicidas, fertilizantes, etcétera, etcétera, que encima están diseminados por todo el país a través de los centros de servicios. Es esta parte de acá, que habitualmente forma parte oculta del campo y hace que aparezca un señor que decide, que es la empresa de producción agropecuaria. En la empresa de producción agropecuaria lo que hacen es bastante sencillo. Mirá, yo no tengo tierra, voy al mundo de los alquileres y alquilo. O sea, se democratizó el sistema, muchachos. Cualquiera entra al negocio de esta red. Acá hay ex dueños de Campo Grande, ex dueños de Campo Chico que juegan al tute cabrero con 50 hectáreas, gente que se fue de los bancos, de las quiebras de los bancos y no volvió al banco, gente que le sobra plata y la pone ahí por reserva de valor, etcétera, etcétera. Cada uno de esos, sea en forestal, sea en soja, sea en maíz, sea en lo que fuere, alquila a estos señores. ¿Cómo alquila? Como puede en Argentina. Generalmente dolarizado con valores quintales de soja, de leche, etcétera, etcétera. Este señor, o esta lógica, permite democratizar el campo. No quedan pools de 100.000 hectáreas. Se fueron todos. Tenemos unidades muy flexibles de entrada y de salida. Y esta empresa agropecuaria se abastece de campo allá y toma la decisión. ¿Quién trabaja? Hay una cohorte de 32.000 empresas prestadoras de servicio agropecuario. Digo, hice el censo, dirigí el censo, tengo un número en la cabeza finito, no me lo puedo sacar. 32.152 empresas que venden servicio agropecuario. Esos son los que arrancan del sur de la provincia de Buenos Aires, llegan hasta La Lajita y vuelven. No tienen tierra, tienen máquina, amortizan la máquina en 3 años, son el mejor tester tecnológico y el mejor difusor de tecnología que hay a lo largo y a lo ancho del país. Estos están ocultos. La CEPIME nunca se enteró que existían. Los únicos que nos enteramos somos los que recorremos los campos, que de vez en cuando, como son carros largos de transporte, no te dejan manejarte bien en las rutas y demás. Este pedazo
termina siendo el dinamismo o la estructura dinámica de algo para producir materia prima que lo hace el decisor agropecuario. Sea de trigo, sea de caña de azúcar, sea de lo que les guste, forestal. Y después viene la elaboración. Gran invento el silo bolsa, porque eso descomprimió y equiparó el poder adentro de la red agropecuaria. Ahora transpira el que tiene la molienda, porque el entregador de granos mira a Chicago. Así de sencillo. Y en la mitad hay un montón de empresas, unas 600, que se cansaron de llevar maíz desde el NOA hasta Ricardone y embarcarlo, porque el flete los comía, y decidieron transformar el maíz en cerdo, pollo, etanol, biodiesel, etcétera, etcétera. O sea, empresas VAO, valor agregado en origen. Hacíamos un raconto y ahí hay empresitas, hasta 5 millones de dólares, familiares, chiquititas, empresas en formación entre 5, esas son unas 500, entre 5 y 100, expooles, polleros, chancheros, etcétera, etcétera, que se han integrado, esos ya facturan 120, entre 5 y 120 millones de dólares. Y una elite de unas 30, 40, de menos de 30 años, que no figuraban en los padrones de empresas agroindustriales hace 20 años atrás, y son los nuevos actores invisibles de la agroeconomía argentina. No voy a hacer nombres, pero sobrevuelan los nombres en cada una de las regiones. Digo, este mundo tiene para hacer el summing up un campo antes del campo, un campo decisor y productor de biomasa. A mí no me interesa ya solo la mazorca de maíz, me interesa la planta completa, incluso el marlo, porque eso lo utilizo en un convertidor para hacer bioenergía. Se trata de economía a 365. Se captura la energía, se convierte en biomasa, se hace cracking de esa biomasa y a partir de allí, en la fase 2 y 3, que es donde estamos más débiles, viene la transformación industrial. Esa es la industria que nos debemos. Una más, por favor. ¿Para hacer qué todo ese componente de la agroindustria? Para hacer insumos donde hay muchísimos negocios propios del campo, pero que no tienen que ver con la mazamorra que hacía, la polenta que hacía mi mamá cuando yo era chiquito y vivía en el campo en Santa Fe. Tiene que ver con sofisticación. Y acá está lleno de estos pibes de menos de 30, arito, mochila, drones, lenguajes, metalenguajes que no entendemos muy bien, pero que tienen la notable virtud de hacer saltar la ficha de la productividad. No me pregunten si esto es primario, ya les voy diciendo que no es primario. La producción primaria en sí, que de vuelta el imaginario colectivo la ve sobre 6 o 7 productos, que son los que cortan el bacalao y pesan, pero hay 260 posibilidades y 35 ganaderías, 263 agricultura y 35 ganaderías pasibles de hacer estas transformaciones. Y después viene la industria, donde los biocombustibles, perdón, me rectifico, el complejo del cracking del maíz, que tiene como epicentro el etanol, o el complejo del cracking de la caña de azúcar, que tiene como epicentro la caña de azúcar. Pero ya no hablamos de un producto. Finalmente la industria petrolera o la industria gasífera no te habla de un producto final, te habla de un cracking y N subproductos finales. Dicho sea de paso, un novillo es más que 2, 4 cuartos y un buen asado. Es el 5.º cuarto del rendering, o sea, vísceras, hipófisis, ácidos biliares, sangre. Notable la sangre como materia prima industrial. Leche es más que un vaso de chocolatada.
Pregúntenle a los del Cerela, que la tienen muy en claro. Es materia prima para fermentos lácticos de distintas categorías. Es más, el suero es más importante que el queso fresco, porque es una materia prima que tiene PLA para hacer una de las vertientes de plásticos biodegradables. O sea, nos está faltando esta industria donde tenemos muchísimas posibilidades, pero no entró en el radar ni de la gente ni de la política. Y finalmente, el problema de la distribución y la venta. Alibaba es un genio, porque captura parte de la renta de un exportador de un bife de Argentina, top, a Shanghái, y en 72 horas se lo pone en el lugar de China que quiera para el Día del Soltero. Y cobra un porcentaje por ese servicio brutal. Este pedazo también es agrobiodistribución. Conclusión de esta filmina. Me parece que acá tenemos un área positiva, temprana, altamente prometedora, no para desplazar a nadie, sino para valorizar más aún las bases competitivas que tenemos al inicio. En un modelo de industrialización de la Argentina, donde esto no tiene RIGI, no tiene promoción y en muchos casos tiene detracciones. ¿Se entendió esto último? Último comentario. Y con eso cierro y abro la discusión. Si es tan amable, la última filmina. ¿Y el productor dónde está? Fíjense en lo que es la gestión cotidiana de esta complejidad. Porque ya no es un señor que hace caña de azúcar, es un señor que hace caña de azúcar porque alguien está pensando en hacer etanol. Y va a sacar el bagazo para algo y hasta la vinaza la va a usar para otra cosa. O sea, tiene que estar coordinado con una red comercial de proveedores de insumos. En la otra mitad, este decisor, fíjense que no dije la palabra productor agropecuario, dije decisor agropecuario. Puede ser la empresa tradicional, larga en hectáreas, puede ser los contratistas de servicio agropecuario que también deciden el cómo aplicar, el cuándo aplicar, etcétera, etcétera, o pueden ser las empresas agropecuarias. Este señor que ven ahí tiene inductores, mercados externos que le piden cosas, requerimientos de productos y procesos, regulaciones de todo pelaje, tipo y color, y no se pueden quedar quietos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con materia viva. Y la materia viva evoluciona constantemente. Entonces, gestionar un campo es una cosa tremendamente complicada por la variabilidad de elementos que afectan la captura de energía y la transformación en alguno de esos productos finales. Esto es complejidad de una fábrica a cielo abierto. Ahí, creo yo, la Argentina tiene la posibilidad de industrializar, reindustrializar el país sobre bases competitivas, sólidas, inclusivas y federales. ¿Por qué? Porque el grueso de estos ecosistemas generan demandas locales que no se resuelven en capital federal y que son necesariamente materia de la nueva política de desarrollo local. Esto para mí es el campo a futuro. Por eso soy levemente optimista, por no decir enfáticamente optimista con la bioeconomía. Y me quedó decirles que además del campo, en la bioeconomía hay un cruce fenomenal con el mundo de la salud,
que es la otra pata de la bioeconomía de base biológica, que tiene tanto más peso y muchos nexos de conexión con este mundo de origen biológico. Bueno, Roberto, te agradecemos. Yo voy a entrar acá en el plano. Primero, gracias por tu participación y por esta presentación. Y me gustaría quedarme con esto último que vos decís al final, porque lo quiero conectar con lo que viene a continuación, que es una mesa panel en donde se va a hablar mucho del sector desde lo local, por supuesto, y las preocupaciones que hay en la provincia. Y vos hablabas de las decisiones que tienen que tomarse en la provincia y hasta qué punto el productor local, ¿no?, es responsable de este cambio de modelo que vos planteás, ¿no? Con las dificultades que también presentabas recién ahí, regulaciones, la política, la falta de infraestructura. Es más, lo que te matriza el concepto es la región. Y a veces la región sobresale de la provincia, lo cual obliga a la negociación en sí. Fíjate los problemas de los ríos compartidos, las aguas que vienen de un lado van para el otro, etcétera, etcétera. Y esa historia de tener un país central y una bioeconomía regional, no tenemos el monopolio. Fíjate lo que es Brasil o Paraná do Sul. Es un estado importante en sí. Fíjate Estados Unidos, Iowa. La política se hace en la región. Pero se necesita muchas veces del gobierno nacional, ¿o no? ¿Perdón? Se necesita del gobierno nacional de regulaciones macro. Ahí llegamos a pensar en nuevas maneras de coordinación entre nación, municipio y provincia. Y región. ¿Crees que están dadas esas condiciones en este presente, Roberto? Yo creo que sí, por la necesidad y la profundidad terminal de la crisis. Crisis en griego quiere decir cambio. Y si no llegamos hasta el límite del precipicio, no cambiamos. ¿Sería más fácil hacerlo de manera ordenada, como dicen los libros? Es posible, pero la dinámica de los fenómenos sociales va en esa dirección. Quedan muchas preguntas, pero se nos acabó el tiempo, así que te agradezco mucho por tu participación y por habernos visitado acá en Tucumán y en La Gaceta. Un placer, Roberto. Soy yo. Bueno, y nosotros seguimos, quédense conectados porque ya venimos con más de Encuentros La Gaceta.